privilegio estar con ustedes, por lo menos a través de la tecnología. La última vez que nos encontramos fue el sábado 14 y el domingo 15 de mayo. Y en esa oportunidad nos detuvimos en el libro de los Gálatas y habíamos tomado un versículo como lema para lo que íbamos a compartir. Y ese texto se encontraba o se encuentra en Gálatas capítulo 5, el versículo 25. Ustedes, los que han estado en ese fin de semana, recordarán que la reunión del sábado y la del domingo versaron sobre este texto. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Subrayando y marcando lo siguiente: todo el que es un verdadero hijo de Dios es aquel que fue sellado por Dios Espíritu Santo. Pero podemos ser sellados, estar sellados por el Espíritu Santo, pero no estar andando en el Espíritu Santo. Una cosa no asegura la otra. Nadie, ninguno, puede manifestar a ciencia cierta de que realmente es un hijo de Dios si no ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Pero podemos tener al Espíritu Santo y andar en la carne. Acá en Gálatas se nos dice que hay una lucha espiritual entre la carne y el espíritu. Y si en nuestros corazones, en nuestras mentes, es la carne la que tiene preponderancia, entonces no vamos a andar en el espíritu. Tenemos al espíritu, pero andamos en la carne. Por lo tanto, implica que todos aquellos que hemos sido bautizados por Dios Espíritu Santo, andemos llenos del Espíritu Santo y seamos guiados en todo por el Espíritu Santo. Esa es la verdad que el apóstol Pablo presenta a los hermanos de Galacia. En el día de hoy y también en el día de mañana en la reunión, vamos a continuar con el mismo tema: señales del que anda en el Espíritu. Y vamos a tomar como punto de partida para la reflexión espiritual en esta noche un versículo que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 19, al cual en las reuniones mencionadas de mayo también hicimos referencia, así al pasar, pero no detenidamente. Gálatas capítulo 4, el versículo 19. Y dice así la palabra de Dios: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tres cosas que salen de la simple lectura de este versículo. Este seguramente era un motivo de oración permanente en la vida del apóstol Pablo por los hermanos de Galacia. Pero es en una iglesia controversial donde se habían infiltrado judaizantes que estaban
causando desorden en la vida de la iglesia y había varios problemas. A pesar de todo esto, el apóstol Pablo muestra todo su amor y su ternura por cada uno de los hermanos que se congregaban en las iglesias de Galacia, de tal manera que usa estas dos palabras, hijitos míos. Realmente el apóstol Pablo se sentía como un verdadero padre espiritual. Y al decir míos, no está diciendo que los hermanos convertidos por su predicación en Galacia pertenecían al apóstol Pablo. Está diciendo míos en cuanto al sentimiento y al amor que él tenía por cada uno de ellos, porque muchos de los que formaban parte de la congregación eran hijos espirituales del apóstol Pablo. O sea, cuando Pablo fue a estas regiones a predicar el Evangelio, hubieron muchas conversiones. Muchas personas aceptaron a Cristo como su Salvador y como su Señor. Entonces a esos hermanos, a quienes el apóstol Pablo conocía perfectamente, porque los había tratado, porque les había enseñado, les había predicado y seguramente charló personalmente con cada uno de ellos. Por eso les dice, hijitos míos. Y dando referencia y dando testimonio de su sentir en Cristo, le dice, por quienes vuelvo, o sea que esta es una situación que se estaba repitiendo en la experiencia personal del apóstol Pablo y su relación con los hermanos de Galacia, por quienes dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Yo no puedo dar testimonio de cómo son los dolores de parto para una mujer que está próxima a dar a luz, pero seguramente en la concurrencia de esta noche o algunos que están escuchando a través del Zoom son hermanas, mujeres que han tenido familia y que pueden decir con toda autoridad de qué manera se sienten los dolores de parto. El apóstol Pablo, hablando espiritualmente, sentía esos dolores intensos porque estaba observando a muchos de los hermanos de Galacia que ya no estaban andando como al principio, cuando ellos habían recibido el glorioso mensaje del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y ahora estaban confundidos. Algunos se habían apartado de la sana doctrina. Entonces esto no le era indiferente al sentir del apóstol Pablo por ellos, sino que sentía un profundo dolor y que realmente lamentaba que muchos hermanos se encontraran en esta situación. Por eso les escribe esta carta y dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Acá nos encontramos con la meta para cada renacido. Él en su sentir y en sus oraciones por sus hermanos que no estaban funcionando como era la voluntad de Dios. Él no puede zafar de ese sentimiento tan genuino y de amor que él sentía por cada uno de los hermanos de la congregación.
y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuál era el deseo íntimo del apóstol Pablo para con todos los hermanos de la congregación? Bueno, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y solamente Cristo puede ser formado en nosotros si nosotros estamos andando en el Espíritu. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en la carta. Hay un versículo que nosotros, pienso que la mayoría de los que están allí presentes o de los que están escuchando a través del Zoom, que pueden hasta recitar de memoria un versículo de la carta a los Gálatas que es capítulo 2, versículo 20. Él está dando testimonio de su propia persona. Él está hablando de sí mismo y dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo era alguien que cada día estaba llevando la cruz. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso, en el capítulo 4, versículo 19, que tomamos como versículo base, el apóstol le dice así, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el apóstol Pablo podía dar un claro testimonio que realmente Cristo estaba siendo formado en él. Por eso dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta era la realidad. Esto era lo que respaldaba la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Por eso él no les está hablando desde un púlpito como un teórico, sino como alguien que estaba respaldando lo que él quería para los hermanos de Galacia, y era que tuvieran la misma experiencia en Cristo que estaba viviendo él. Por eso allí en Gálatas 4:19 dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y a esto le apuntaba como meta de su ministerio el apóstol Pablo. La meta para cada renacido es que Cristo sea formado en nosotros y que no nos veamos nosotros o nos mostremos nosotros a nosotros mismos, sino que a través de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones podamos reflejar por obra del Espíritu Santo al Señor Jesucristo manifestándose en nuestras vidas. Esto es lo que significa estar en condiciones para andar en el Espíritu, tener al Espíritu y andar también por el Espíritu. Qué maravilloso es que alguien que quizás estaba siendo cuestionado por algunos, y algunos estarían pensando que a lo mejor esta carta estaba escrita con mucha dureza y que realmente el apóstol Pablo estaba apuntando muy fuerte al corazón de cada uno de ellos, pero no era para otra cosa sino para despertarlos de su letargo, volver a enderezar aquello que se había torcido. Tal es así que el apóstol Pablo está realmente conmovido.
está totalmente alarmado de que tan pronto los hermanos de Galacia, muchos de ellos, hayan pervertido el evangelio o aceptar otro evangelio que no era el genuino evangelio apostólico que el apóstol Pablo predicó cuando llegó a Galacia. Se estaban apartando de este evangelio. Y entonces dice, habiendo empezado por la gracia, habéis de terminar en la ley. Esto no tiene que ser así. Y allí estaban los judaizantes tratando de confundir y perturbar a la congregación, y con muchos lo habían logrado. Por eso, qué importante es que a pesar de esta situación tan difícil y compleja que el apóstol Pablo estaba experimentando con los hermanos de Galacia, él, dirigiéndose a todos sin excepción, en la carta les dice, hijitos míos, como un verdadero padre espiritual les está hablando, le está diciendo todas estas cosas para que se arrepientan, para que vuelvan al camino original que él les había predicado. Y eso lo hace con todo su corazón y con todo el amor que había en él. Un hombre que realmente sostenía su ministerio por el amor que era fruto del Espíritu Santo. Es importante que nosotros cotejemos esta realidad a la luz de lo que Lucas escribe en el libro de los Hechos, el capítulo 20. Vamos a cotejar ahora lo que hemos visto recién a la luz de algunas expresiones que encontramos en Hechos capítulo 20. Y vamos a leer primeramente desde el versículo 17 hasta el 24. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo se estaba despidiendo de ellos, pero antes de despedirse, quiere que todos los ancianos y responsables de la iglesia en Éfeso estuvieran presentes. Entonces, pasamos al versículo 18. Mateo capítulo 20, versículo 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Esto era algo que nadie podía discutir, era indiscutible. El testimonio y la conducta ejemplar del apóstol Pablo, no solo predicando la palabra y siendo fiel al mensaje del Evangelio de la gracia, sino que dice, cómo me he comportado entre vosotros, no a veces, no esporádicamente, sino todo el tiempo, igual que con los hermanos de Galacia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El ministerio desarrollado por el apóstol Pablo allí en Éfeso y también en Galacia fue acompañado de muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas un ministerio completo,
un ministerio extenso. El apóstol Pablo entraba en las casas de los hermanos para llevar la palabra y también para enseñarles y predicarles públicamente, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y les hace una revelación, algo que el Espíritu Santo le hacía decir y confirmar en su vida. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto era lo que le marcaba el Espíritu Santo en su interior con respecto al futuro ministerio de él, a lo próximo que él tenía que hacer. Y dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, un hombre, un apóstol, un ministro de Dios, despojado de todo tipo de egoísmo. Nada hizo por satisfacción propia, por gusto propio o por su propia voluntad. Por eso repetimos el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué les pedía el apóstol Pablo allí en Gálatas? Era: hijitos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto es lo que él quería para sí mismo, y este era el testimonio que él estaba dando en Galacia con los Gálatas, en Éfeso con los Efesios. Él mostró siempre una conducta transparente. Y en los versículos 31 y 32 dice, de Hechos capítulo 20, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, escuche, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Un ministerio personalizado, acompañado de palabras guiadas por el Espíritu Santo, pero también un ministerio acompañado de lágrimas. Su ministerio allí con los hermanos de Éfeso o con los hermanos de Galacia y de otras congregaciones fue acompañado de lágrimas, de sufrimiento. Por eso él, al hablar a los hermanos de Galacia, se siente como una mujer parturienta. Y dice en el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué quería el apóstol Pablo para los hermanos de Éfeso? Vidas realmente santificadas en la diaria experiencia. ¿Qué quería para los hermanos de Éfeso? Que sus vidas
se asemejaran a la vida de Cristo y que Cristo sea formado en ellos, como también estaba deseando esto para los hermanos de Galacia. Vamos a ver ahora, como cita complementaria, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Repetimos la cita bíblica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura, no a los hijos de una mujer extraña. No. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Recuerdan que cuando escribe en 4:19 de Gálatas, él dice que se siente con dolores de parto? Acá él se siente como una nodriza que con ternura está cuidando a sus propios hijos. Y agrega, como testimonio personal para con el trato de los hermanos de Tesalónica, como lo fue a los hermanos de Galacia, a los hermanos de Éfeso, y ahora se está dirigiendo a los hermanos de Tesalónica. Capítulo 2, versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El amor para con los hermanos de Tesalónica no era un amor superficial, era un amor sincero, era un amor profundo, era un amor sufrido. Y dice en el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Nunca el apóstol Pablo trató de ser un peso o una carga para los hermanos a donde iba, sino todo lo contrario. Y les dice en el versículo 10, vosotros sois testigos, sí, sois testigos de que lo que les estoy diciendo y lo que estoy testimoniando es verdad. Esto es lo que he podido compartir con ustedes. Vosotros sois testigos. Y Dios también. Dios que está en todo lugar y que ve todas las cosas, estaba considerando a su apóstol, a Pablo, y dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Fueron de una conducta intachable. Nada ni nadie podía señalarles con el dedo para acusarles alguna falta o algún pecado. Realmente era ver a Pablo y ver al Señor Jesucristo, como dice Pablo a los Galacias, no ya yo, sino Cristo en mí. ¿De dónde salía todo ese amor?
del amor de Cristo. El amor de Cristo, como Pablo reflejaba la persona del Señor Jesucristo, era el amor de Cristo que él compartía con todos los hermanos a donde quiera que fuera, sea Éfeso, sea Galacia o sea Tesalónica, un hombre de una conducta intachable. Dice Primera Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo, miren cómo dice, como el Padre a sus hijos, recuerdan la expresión de Gálatas 4:19, hijitos míos, hijitos míos. Y acá dice y confirma esta realidad. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos, y mire lo que dice abajo, cómo continúa, a cada uno de vosotros. En el corazón del apóstol Pablo estaban todos, no quedaba ninguno afuera. Por eso cuando dice hijitos míos para con los hermanos de Galacia, está haciendo presente en esta expresión que seguramente era parte de sus oraciones, como el apóstol tenía en su mente y en su corazón a cada uno de ellos. El amor de Pablo no discriminaba a nadie, a pesar de las diferencias que pudiera tener en cuanto a lo doctrinal. Y dice, ¿qué hacía el apóstol Pablo en cuanto a su ministerio, en cuanto a su enseñanza, en cuanto a su exhortación? Y dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice, ¿cuál era el encargo del apóstol Pablo? Que anduvieseis como hijos de Dios. ¿Cómo era el objetivo y la oración y lo que deseaba el apóstol Pablo para los hermanos de Galacia? Que Cristo sea formado en vosotros, o sea, en ellos, en los Gálatas. Pero el Señor también por la palabra y a través del mismo apóstol Pablo nos habla a cada uno de nosotros, a los que están presentes en el salón, a los que están escuchando a través del Zoom. Dios los ama a cada uno y quiere de cada uno de nosotros. Tiene un objetivo, una meta para cada renacido, que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, la pregunta del millón es esta. ¿Es esta una realidad en tu vida? ¿Es esta una realidad en mi propia vida? Este es el examen que debemos rendir cada día para que nuestro perfil armonice con el perfil del apóstol Pablo, que no es otra cosa que armonizar con el carácter y con la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el ministerio principal del Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo es una realidad y nos llena, andaremos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, andaremos reflejando a la persona del Señor Jesucristo, porque ese es el ministerio principal del Espíritu Santo, obrando en cada una de nuestras vidas. Es lo que el Señor exige de cada uno de nosotros. Ahora, qué importante es pensar que el apóstol Pablo podía predicar, podía enseñar, podía ministrar
y como él dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento en tu vida y en mi vida, y es esto lo que buscaba y por lo cual oraba el apóstol Pablo, que la iglesia en Galacia crezca. Y no hay una forma de crecimiento fácil. Para que haya crecimiento tiene que haber una cruz en nuestro accionar cada día. Y si esa cruz es una realidad, entonces el Espíritu Santo tendrá toda la libertad que necesite para formar a Cristo en nosotros y así dar cumplimiento al sentir del apóstol Pablo, que también es el sentir para con cada uno de nosotros a través del tiempo, que Cristo sea formado en nosotros. Es como si nos dijera en esta hora, hijitos míos, les hablo a cada uno de ustedes sin excepción. Los amo entrañablemente y quiero que realmente el Señor Jesucristo sea glorificado en vuestras vidas. Y la única forma de que Cristo sea glorificado a través de vuestras vidas es andando en el Espíritu. Para que puedan andar en el Espíritu, la obra de la cruz se tiene que manifestar cada día en cada uno de ustedes. Ahora bien, aquí viene el compromiso, aquí viene el desafío. ¿Es esta una realidad en tu vida? ¿Es esta una realidad en mi vida? Mire, a esta pregunta solamente la podemos responder cada uno de nosotros, porque ninguno de afuera puede saber lo que se encierra en mi mente, en mi corazón, y cuál es mi real y genuina experiencia con el Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué quería el apóstol Pablo? Que al andar de esta manera, cada hermano sea de edificación para el resto de los hermanos en la congregación. Por eso, en 1 Corintios 12, nos encontramos con versículos que vamos a leer ligeramente. 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 7. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de nosotros, desde el día que nos convertimos y hemos sido templo del Espíritu Santo, hemos recibido un don de parte del Espíritu Santo. Y este don tiene que ser ejercido bajo la guía y la llenura del Espíritu Santo. Este don no tiene que ser para provecho propio, sino para provecho de los demás. Por eso dice, pero a cada uno, a usted, a mí, les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y seguimos avanzando y encontramos que en el versículo 11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La entrega de espíritus a cada uno es un acto soberano de Dios, es un acto soberano de Dios Espíritu Santo, y solamente este don podrá ser ejercitado para la gloria de Dios siempre que andemos en el Espíritu. Esa es la condición. En el versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros
cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Los dones no se eligen, son un acto soberano de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Pero es realmente el apóstol Pablo que nos dice lo siguiente y terminamos como empezamos porque ya ha llegado la hora. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Esta es la voluntad de Dios para mi vida, para que el Señor Jesucristo sea honrado y glorificado, andando en el Espíritu y viendo y experimentando cómo Cristo está siendo formado en mi vida. Este es el gran propósito de Dios para tu vida y para la mía, que podamos cada uno de nosotros honrar y glorificar a Dios de esta manera que nos marca su palabra. Que Dios bendiga lo expuesto.